en el cual vamos a hablar de cambios fisiológicos de acuerdo a aparatos o sistemas. Por ejemplo, vamos a comenzar con el aparato reproductor, luego el sistema respiratorio, luego cardiovascular, el sistema urinario también. Siguiente, por favor. Siguiente, Leonardo, por favor. El digestivo, piel y anexos, hematológico y sistema endocrino. Siguiente, por favor. También lo que es los cambios en el músculo esquelético y el sistema nervioso central. Vamos a comenzar primero con lo que son cambios en el aparato reproductor. Vamos a hablar lo que son el útero, las trompas, los ovarios y muchas más, ¿no? Vamos a comenzar primero con el útero, sabiendo que, por ejemplo, en una mujer no embarazada, el útero pesa 70 gramos, es casi sólido, pero al término, por ejemplo, de un embarazo suele llegar hasta pesar a... ¿Se escucha? No, doctor, no se escucha. No, sí, no ya, tampoco. disculpe. Un embarazo, el término de embarazo suele pesar a 110 gramos y el volumen total también a término puede llegar a ser de 5 hasta 5 litros a 20 litros o más. También va a haber un agrandamiento que implica una elongación hipertrófica de las células también musculares del útero. También la pared uterina se va a adelgazar de manera paulatina a término el miometrio también tiene solo de 1 a 2 centímetros de grosor. Va a haber también una hipertrofia uterina y es más que todo estimulada por hormonas, sobre todo el estrógeno y la progesterona. Y el grado de hipertrofia se va influenciando por la posición también de la placenta. Hablando un poco sobre lo que es las formas, el tamaño y con respecto a ello. No escucho nada. Hola. Ya, por ello vamos a seguir con la contractibilidad uterina, en la cual, por ejemplo, al principio del embarazo el útero se contrae irregularmente y también va aumentando su intensidad, ya que varía entre 5 a 25 miligramos, porque va a haber una contracción que se llama el signo de Barton-Hitchman, que es fisiológico después de las 31 semanas. Luego también al término del embarazo, las contracciones logran causar incomodidad y es la llamada de un falso trabajo de parto. El siguiente, por favor. Hablando también del flujo sanguíneo placentario, vamos a ver que la perfusión placentaria va a depender del flujo sanguíneo uterino total y que también vamos a ver que las contracciones uterinas reducen este flujo uterino, ya que va a haber una dilatación de estas arterias y venas. También va a haber un ultrasonido, por ejemplo, calcula también el flujo ureteroplasmático que va a aumentar durante el embarazo y suele ser desde 550 miligramos por minuto y en un segundo trimestre puede alcanzar hasta 500 a 750 mililitros por minuto a las 63 semanas. También el flujo uretero-basal está disminuido en el embarazo, embarazos complicados por retención del crecimiento fetal. Y va a haber factores que también van a incrementar este flujo, como la relaxina y ciertas apoptosinas. Siguiente, por favor. Luego, hablando de lo que es el cuello uterino, mencionar que, por ejemplo, en el primer mes de embarazo, el cuello uterino presenta, va a haber desblandamiento y va a haber una cierta cianosis pronunciada en ella. También, junto con la hipertrofia también o hiperplasia de las glándulas de esta. En la mucosa endocervical se producen cantidades copiosas de moco, espesor rico de inmunoglobulinas, que esta va a de una u otra manera cumplir una función, entre comillas, como un tapón para que no permita el ingreso de gérmenes o pérdida de la gestación. O ya que esta va a obstruir el conducto del orificio interno del cuello uterino después de la concepción. Siguiente, por favor. Luego, los cambios en el ovario, vamos a ver de que el ovario va a cesar durante el embarazo, y se suspende lo que es la maduración de los nuevos folículos. El único cuerpo lúteo va a ser, de una u otra manera, en las funciones grávidas, es el máximo durante las primeras 6 o 7 semanas del embarazo.
El cuerpo lúteo va a ser como el principal productor de progesterona y encargado de mantener el embarazo durante las primeras 12 semanas hasta que la placenta comience a producir hormonas propias, como la progesterona. La ovulación, como dije, cesa en el embarazo y solo se encuentra el cuerpo amarillo de unas 4 o 5 semanas, y el pedículo vascular el diámetro del pedículo vascular ovárica va a aumentar en la gestación de 9 hasta casi 2, de 0.9 a casi 2.6 centímetros a término. Siguiente, por favor. Con respecto a las trompas, la musculatura de las trompas, es decir, que miosalping, va a haber una cierta hipertrofia en ella. También el epitelio de la mucosa tubárica se hace mucho más aplanada, y también puede desarrollar células residuales en el estroma del endosalping. Siguiente, por favor. Con respecto a lo que engloba lo que es la vagina y el periné, respecto a la vascularidad, va a aumentar la vascularidad e hiperemia en la piel y los músculos del periné y la vulva. Respecto al desblandamiento, como dije, el desblandamiento de abundante tejido conectivo adyacente va a encontrarse en esta parte. También vamos a encontrar el signo de Chadwick, que va a haber mayor vascularidad, que va a dar origen a un característico, como dije, violeta o azul, que es un característico cianosis. Luego en las paredes vaginales vamos a ver un incremento del grosor de la mucosa, y puede haber secreciones con un aumento blanquecino por un pH ácido de 3.5 a 6, por efecto en sí de una bacteria que es Lactobacillus acidophilus. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver signos que podemos encontrar en el aparato, signos característicos en los cambios del aparato reproductor femenino, donde vemos que el signo de Chadwick es una coloración azulada de la vagina. Luego tenemos el Gödel, que es el cenosis o desblandamiento del cuello uterino. El Adding, que se refiere a que hay un desblandamiento de la línea media anterior de la unión uterocervical. El Gerak, que es el ensanchamiento de la región y desblandamiento del istmo. El MC Donon, que es el útero flexible en la unión uterocervical. Siguiente, por favor. Debemos saber aquí en lo que es los cambios pulmonares y respiratorios, es que la alteración en la fisiología respiratoria materna ocurre como resultado de elementos tanto hormonales como bioquímicos sobre el centro respiratorio central, vía efectos locales como por ejemplo en el músculo liso respiratorio, o efectos mecánicos por el crecimiento del feto. Por ello, mencionar de que el diafragma se va a elevar, por ejemplo, se eleva casi 4 centímetros el diámetro transversal de la caja torácica, y aumenta casi 2 centímetros en el ángulo subcostal, es decir, que se ensancha, y la circunferencia torácica también aumenta casi un 6 centímetros. Luego, los cambios respiratorios durante el embarazo pueden comenzar muy temprano. Por ejemplo, se puede ver desde las 4 semanas de gestación, y se observa una dilatación de los capilares de la mucosa nasal, orofaringe y laringia, pudiendo predisponer una epístasis durante el embarazo. Además de ello, al inicio del embarazo va a haber un volumen de reserva inspiratoria, es decir, un volumen adicional que se puede inspirar por encima del volumen corriente, que es igual a 3.000 mililitros, se suele reducir. Y el volumen corriente, es decir, este volumen corriente es el volumen que inspira y expira en una ventilación tranquila o normal, que suele ser 500 miligramos, suele aumentar. Pero en un tercer trimestre, este volumen de reserva aumenta como resultado de la disminución de la capacidad residual funcional. En el embarazo avanzado, el crecimiento del útero grávido puede ser muy importante el ascenso diafragmático, lo que condiciona a una disminución de la capacidad residual funcional y de la capacidad pulmonar total. Sin embargo, debido a un aumento de la circunferencia torácica entre 5 y 10 centímetros, provoca también una relajación de los músculos intercostales, y también debido a la relajación de los músculos lisos bronquiales. Ahora, la capacidad vital también va a permanecer sin cambios, pero estos van a favorecer síntomas de asmas bronquiales, y esto suele ocurrir más que todo en 30% de las mujeres previamente ya asmáticas. Siguiente, por favor. Vemos ahí que va a haber en sí en este cuadro, como en forma de resumen, lo que es el aumento de la ventilación por minuto,
Además, va a haber un aumento del volumen corriente un 40%, el aumento de la frecuencia respiratoria un 15%, y también un aumento de la respiración alveolar que disminuye el PCO2 en la curva de oxígeno y hemoglobina hacia la izquierda. Por ello, mencionar que debido a la relajación entre la tasa metabólica y la demanda de oxígeno, es directamente proporcional, por ello el consumo de oxígeno se eleva hasta un 20% y el volumen respiratorio por minuto va a aumentar un 40-50%, debido a que va a aumentar el volumen corriente, lo que va a producir una hiperventilación. Por ello, en los valores de gases arteriales podemos ver un PO2 aumentado y un PCO2 disminuido, mientras que el bicarbonato va a amortiguar estos cambios, ocasionando una alcalosis respiratoria leve compensada. Siguiente, por favor. No. Ya, sobre los cambios, con respecto, retrocede, por favor. Ahora, entrando como digamos, en influencia hormonal en estos cambios respiratorios, vamos a ver que la progesterona circulante va a estimular el centro respiratorio, aumentando la ventilación por minuto. También aumenta el volumen corriente, aumenta la frecuencia respiratoria hasta un 15%. También aumenta el aumento resultante de la ventilación alveolar, que va a disminuir las presiones arteriales parciales de dióxido de carbono, y también va a haber un desplazamiento izquierdo de la curva disociativa de oxígeno y hemoglobina, y los niveles maternos de 2,3 dPg también aumentan. Y va a haber un desplazamiento general hacia la derecha de la curva de disociación de oxígeno, que va a facilitar así la transferencia de oxígeno al feto, y va a aumentar también la ventilación por minuto, que va a dar el proceso de alcalosis respiratoria. Y por ello vamos a encontrar también un aumento de excreción renal de bicarbonato. Ahora sí, siguiente, por favor. Con respecto a lo que es el equilibrio ácido-base, resaltar que el consumo de oxígeno va a aumentar de un 15 a 20%, el aumento de la ventilación pulmonar disminuye el PCO2, de manera paradójicamente también disminuye, produce una disnea, y la disminución del PCO2 maternal va a facilitar el transporte de CO2 del feto a la madre, es un efecto de Haldane. Para compensar la alcalosis respiratoria, como dije, el dióxido de carbono disminuye de 26 a 25 milismoles litros como resultado de un pH sanguíneo apenas que se encuentra aumentado. También va a incrementar la afinidad de hemoglobina maternal y oxígeno, disminuyendo así la capacidad de liberación, que ese es un efecto de Bond. Ahora va a aumentar también el pH sanguíneo con un incremento del 2,3 de dPg, contrarrestando el efecto de Bohr y así desviando la curva de disociación de oxígeno a la derecha y facilitando así el paso de oxígeno al feto. Siguiente, por favor. Con respecto a los cambios, ya hablando de los cardiovasculares y hematológicos, comenzamos con los cardiovasculares. El volumen sanguíneo se va a incrementar significativamente y este momento va a iniciar alrededor de las 6 semanas de gestación y va a alcanzar también un volumen de 4.700 mililitros a 5.200 para la semana 32. Ahora va a haber también una expansión del volumen plasmático, que existe además una redistribución del flujo sanguíneo y la capacidad de sangre enviaria hacia el útero y la placenta ya va a consistir en un 25% del gasto cardíaco durante la gestación. De igual manera, la irrigación hacia la piel y riñones y glándulas mamarias va a aumentar significativamente a lo que normalmente era. El aumento del volumen plasmático aumenta la actividad también del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que esta hormona está relacionada con el incremento de la reabsorción del sodio a nivel renal. El aumento del gasto cardíaco, mencionar de que lleva hasta un 50% entre la semana 16 y 20 del embarazo. Es decir, de un 4.6 litros por minuto hasta un 8.7 litros por minuto. Y eso debe a varios factores, ya sea por un aumento del volumen plasmático que aumenta la precarga, es decir, el retorno venoso, y también, por lo tanto, por un volumen de eyección ventricular izquierdo que ha anudado al incremento de la frecuencia cardíaca y a la reducción de la resistencia vascular periférica, es decir, la poscarga. Y esto va a contribuir a un aumento del gasto cardíaco, lo cual será lo vital e importante para mantener los niveles adecuados de circulación entre circulación materna y la perfusión placentaria. Además, siguiente, por favor. Además, mencionar de que
La circulación cardíaca va a aumentar en etapas tempranas del embarazo, por lo cual se mantiene constante en el tercer trimestre y alcanza un aumento de 12 a 20 latidos por minuto. La tensión arterial media va a disminuir de manera paulatina hasta llegar a un punto más bajo entre la semana 16 y 20 a partir del último trimestre y comienza a subir hasta llegar hasta unas cifras cercanas a las antes del embarazo. Y es importante señalar que la tensión arterial suele involucrarse tanto con la tensión arterial sistólica como la diastólica. Sin embargo, la reducción de la tensión arterial diastólica es mayor. La tensión arterial tiene que ver con que existe una importante reducción de la resistencia vascular periférica, es decir, un fenómeno que está mediado por un aumento de dióxido de nitrógeno a nivel endotelial y también por un efecto hormonal de la relaxina y la progesterona, que disminuyen el tono del músculo liso del lecho vascular, tanto de la arteria como del venoso. Siguiente, por favor. Por ello, hablando de un poco de lo que es la presión arterial, de acuerdo al periodo de gestación, vamos a ver que en el primero y segundo trimestre la presión arterial va a disminuir en los 2 primeros trimestres del embarazo, mientras que también va a haber una disminución de la resistencia vascular, y esto se debe por una disminución de la resistencia vascular, un efecto relajante de la progesterona en el músculo liso que provoca vasodilatación, y en el tercer trimestre podemos encontrar un tercer trimestre con una presión arterial que se eleva progresivamente. Siguiente, por favor. En el examen físico cardiovascular de las mujeres embarazadas también se puede experimentar cambios. Por ejemplo, un edema periférico de los miembros inferiores, taquicardia sinosa leve, distensión venosa yugular y desplazamiento lateral del ápex del ventrículo izquierdo por el desplazamiento, que son normalmente en las mujeres gestantes. Incluso durante la auscultación cardíaca se puede escuchar un tercer ruido de Korokov, S3, sin introducir una patología cardíaca. Ahora, también están relacionados el incremento del espesor de la pared ventricular, o sea, una hipertrofia, por lo cual la contracción miocárdica se incrementa a sí mismo. Con respecto al electrocardiograma, se va a ver lo que es una desviación del eje hacia la izquierda y una inversión de la onda T en la derivación laterales y en la derivación en la tercera, y esto suele estar en reposo de las mujeres embarazadas. En la etapa avanzada del embarazo, además de ello, se va a encontrar lo que es el útero grávido en posición supina, que puede causar una compresión venosa de la cava inferior, así causando una disminución del retorno venoso del corazón y a su vez provocando una disminución del gasto cardíaco, resultando así síntomas de debilidad, náusea, mareo e incluso síncope, lo cual condiciona una reducción de flujo sanguíneo hacia la placenta y el feto. Este fenómeno suele ocurrir del 0,5 a un 11,2 de la población embarazada y se conoce como síndrome de hipertensión súbita del embarazo. Y estos síntomas se suelen resolver rápidamente con una reposición de la madre hacia el decúbito lateral izquierdo, así mejorando el flujo sanguíneo hacia el feto y mejorar también algunos casos de hipomovilidad fetal. Siguiente, por favor. Respecto al cambio hematológico, vemos que los requerimientos de hierro van a disminuir durante el primer trimestre del embarazo, y es a partir del segundo trimestre que comienza a aumentar gradualmente como respuesta de la producción elevada de eritrocitos maternos y la aceleración del crecimiento tanto placentario como fetal. El aumento de producción de eritrocitos está mediado por un aumento de secreción de eritropoyetina a nivel renal. Sin embargo, el incremento eritrocitario en las mujeres embarazadas se registra una disminución fisiológica de la concentración de hemoglobina por un producto o un proceso que se asemeja a la hemodilución. Es consecuencia de un gran aumento del volumen placentario, es decir, que es como una anemia fisiológica del embarazo. Y esto suele ser común porque va a disminuir la hemoglobina disminuye aproximadamente de 2 a 3 gramos por decilitro. También va a haber un aumento leve de volumen corpuscular medio y una amplitud de la distribución eritrocitaria, y también los tamaños de los eritrocitos va a aumentar de tamaño. Es decir, que aumenta el tamaño se explica por la acción de la eritropoyetina que estimula la producción de eritrocitos, que va a favorecer así que los eritrocitos sean más jóvenes
y más grandes. La anemia por deficiencia de hierro puede llegar a presentarse en el embarazo debido a gran demanda de hierro que implica en especial por la existencia de déficit previa o falta de suplementación durante el embarazo. La manera en la que se puede diferenciar esta deficiencia de hierro de la anemia fisiológica es que el volumen eritrocitario está relacionado al contenido de la hemoglobina, es decir, a la hemoglobina corpuscular media, ya que esta no se suele modificar en el embarazo normal, mientras que una deficiencia de hierro, todos los volúmenes eritrocitarios se suelen disminuir y eso por eso se llama anemia microcítica hipocrómica. Siguiente, por favor. Con respecto al aumento del número de leucocitos totales, con valores que van de entre 6.000 hasta 18.000 milímetros cúbicos, aunque los valores más elevados se pueden observar en relación con el estrés del trabajo de parto, hay mayor proporción de leucocitos. La mayor proporción de leucocitos son los neutrófilos, existiendo una relación relativa entre los linfocitos y un aumento de los monocitos, mientras que los eosinófilos y los basófilos no se modifican. Respecto a los conteos totales de plaquetas, vamos a ver que existe una trombocitopenia leve en la mujer embarazada, en particular durante el tercer trimestre, que propone en la hemodilución. Por otro lado, también va a observarse un aumento de tamaño de plaquetas, lo cual puede verse reflejado en el volumen placentario medio. Con respecto al sistema hematológico, vamos a ver que el sistema de coagulación durante el embarazo es que va a haber un marcado aumento de los factores 7, 8, 10 y 12 y el factor de von Hildebrand y fibrinógeno. Y estos cambios se van a explicar por el fenómeno de la síntesis de proteína a nivel hepático que producen los niveles elevados de estrógeno. Por esa misma razón, el tiempo parcial de tromboplastina se ha disminuido hasta 4 segundos, mientras que el tiempo de protrombina no se altera. También los niveles de anticoagulantes naturales, en especial la proteína S, disminuye, mientras que la proteína C y la antitrombina permanecen sin cambios. Siguiente, por favor. En este cuadro, yo que lo tengo acá más cerca, ya en este cuadro vemos que en una mujer embarazada, por ejemplo, una hemoglobina circula entre 2 a 15, mientras que en el primer trimestre viene como va disminuyendo de un 11,6 a un 13,9, luego va disminuyendo de un 9,7 a un 14,8, y también en lo que es en el hematocrito, también importante lo que es el volumen corpuscular medio, cómo este va aumentando, las plaquetas también, cómo esta va disminuyendo, y esto va a aumentar, las plaquetas aumentan en el tamaño que se ve en el volumen placentaria. Luego vemos también los leucocitos, miren cómo esto aumenta, más que todo por el estrés del trabajo de parto, la predominancia en los neutrófilos, linfocitos y los monocitos, mientras que en los eosinófilos, miren, y los basófilos se encuentran permanentemente casi durante la etapa del embarazo. Igual el tiempo parcial de protromblastina activada, vemos cómo esta va disminuyendo, y también tiempo de protrombinas, esto cómo va también disminuyendo durante las etapas del primer, segundo y tercer trimestre. Siguiente, por favor. Ahora, algo que ya de una u otra manera nos preguntamos es por qué existen enfermedades tromboembólicas venosas en el embarazo. Y esto es debido a que durante el embarazo la hemostasia materna se caracteriza por ser un estado trombótico, y en las cuales produce cambios en el sistema hemostático, como el objetivo de prevenir una posible hemorragia durante la implantación, durante el parto y durante la placentación. Sin embargo, la adaptación del sistema hemostático materno predispone a la mujer a un riesgo de incrementar tromboembolismos venosos o combinación de otros factores predisponentes. Por ello, en el embarazo se produce la tríada de Virchow, que va a haber estasis vascular, cambios en el sistema de coagulación y lesiones vasculares. Y otros factores de riesgo que contribuyen a la trombosis, que son trombofilias hereditarias, ya sea la mutación del factor 5, de Leiden, o genes de protrombina, de deficiencia de vitamina C y S, y antitrombina 3, o las trombofilias maternas adquiridas como la enfermedad conocida como síndrome de anticoagulantes antifosfolipídicos, que sea en 50%. Ahora, se estima que el 50% de los casos puede desarrollar también una trombosis venosa profunda o una trombosis, una TEC durante el embarazo. Y existe una trombofilia subyacente. Ahora, ¿a qué se debe esto? A que va a haber cambios fisiológicos durante la gestación asociada a la hipercoagularidad.
como había mencionado, va a haber un incremento del factor tanto 1, 7, 8, 9, 10 y 12. Y notablemente a partir de la segunda mitad del embarazo y un aumento del síntesis de fibrinógeno, los niveles de proteína S tienden a disminuir, mientras que la proteína C se mantiene estable. Ahora, se produce una progresiva resistencia de la vitamina C activada y la placenta produce inhibidores de activador de plasminógeno y por lo tanto va a alterar la fibrinólisis. Ahora, esto ocurre en el embarazo normalmente, pero existen enfermedades trombofílicas que originan que se presente con más incidencia, aumentando la tasa de esas enfermedades. Entre las más frecuentes vemos la deficiencia congénita de la antitrombina, proteína C, proteína S, y la mutación del Leiden, del factor 5, la resistencia a proteína C activada, que da un 10 a 20% de trombosis venosa profunda, también el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, que pertenece a un 14% de trombosis venosa profunda. Por otra parte, englobando lo que es la estasis venosa, existe como resultado la resistencia mecánica en la vascularización de las extremidades inferiores ejercidas por un útero grávido y también por una dilatación vascular mediada por estrógenos. Por ello, cuando hacemos un ultrasonográfico, el sistema venoso en embarazadas se demostró que hay una disminución de la velocidad del flujo asociado a un aumento del diámetro de las venas en los miembros inferiores, y es más notorio en el último trimestre. Ahora, la trombosis afecta en las piernas izquierdas asociado a mayor compresión del eje de las arterias ilíacas derecha de su origen, mientras que la extremidad pélvica izquierda es la más afectada en un 90%, la relación del 55% es en la extremidad derecha. Ahora, esto tiene una causa anatómica, pues que la arteria ilíaca derecha y la ovárica se cruzan en la vena ilíaca izquierda y por eso el lado izquierdo suele ser más predominante. Con respecto a lo que es la injuria endotelial, más que todo se ve en el parto o más aún mediante maniobras instrumentales que se realizan en la operación, es decir, la cesárea, o si se causa un daño endometrial o daño que puede ser más intenso si el embarazo haya sido una embarazada fumadora previa. Siguiente, por favor. Con respecto a los cambios urinarios, vamos a ver una disminución de la resistencia vascular periférica con respecto a efectos hormonales. Y es uno de los cambios adaptativos más importantes que ocurren en el cuerpo de la mujer. Podría haber una reducción de la tensión arterial media que trae como consecuencia una mayor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que va a favorecer lo que es la retención de sodio y una mayor expansión del volumen plasmático. Ahora, en relación con estos cambios, los riñones incrementan su tamaño alrededor de un 30% y puede alargarse de 1 a 1.5 centímetros por un aumento de volumen vascular intersticial. Mientras que puede encontrarse también una hidronefrosis fisiológica que se presenta aproximadamente en un 80% de las mujeres embarazadas y puede también contribuir a un aumento del tamaño renal. Ahora, esta hidronefrosis ocurre como consecuencia de una relajación del músculo liso del ureteral, pero también como efecto mecánico compresivo del eje del útero sobre los uréteres, en especial del derecho. También va a haber cambios vasculares del riñón, que va a aumentar tanto su flujo plasmático renal como la tasa de filtración glomerular. Y el flujo plasmático renal aumenta de un 40 a 65%, mientras que la tasa de filtración glomerular de un 50 a 85%. Y el aumento de la tasa de filtración glomerular se traduce como una disminución de las contracciones séricas de la creatinina y la urea, ya que la presencia de los niveles normales de creatinina y urea sérica en mujeres embarazadas puede ser un indicativo de falla renal incipiente. Por otro lado, va a haber cambios funcionales en los túbulos proximales y en los túbulos colectores, que normalmente absorben glucosa en su totalidad, pero en este caso se traduce como la presencia de glucosuria, que no se relaciona a variaciones de niveles de glucosa sérica. Y también va a haber la absorción de proteínas, que sufre cambios similares, y su presencia en la orina. También se va a encontrar, y se vuelve normal esta proteinuria, aunque la cantidad siempre debe ser menor de 300 miligramos por 24 horas o 30 miligramos por decilitro. A pesar de la presencia de glucosa y proteinuria en orina durante el embarazo, debemos tener mucho en cuenta que hay indicativos de problemas serios como la diabetes gestacional y la preeclampsia, y por ello se ve esta importancia del monitoreo. Por otra parte, vemos que... Siguiente, por favor. No, ya. Vemos por otra parte también que
la importancia de comentar que el umbral de la estimulación para los receptores de hormona antidiurética se ve disminuido durante el embarazo, de modo que la osmolaridad plasmática toma valores de 250 milosmoles sobre kilos y los niveles séricos de sodio van a disminuir entre 4 a 5 miliequivalentes por litro. Y esta reducción de la presión coloidosmótica del plasma va a favorecer la extravasación del líquido en los lechos capilares, por lo cual va a haber junto a ello una vasodilatación de vasodilatación vascular venosa que va a favorecer la presencia de edemas leves en las extremidades de los miembros inferiores. Vemos en ese cuadro lo que es la glucosa. También vemos la urea, mire cómo acá va disminuyendo, la creatinina también. Vemos la presencia de sodio, como esta también va disminuyendo de acuerdo a las etapas gestacionales. El potasio se mantiene en casi valores normales, y el ácido úrico igualmente. Y siguiente, por favor. Y nos preguntamos a veces por qué se da la ITU en el embarazo en estos casos en las pacientes gestantes. Debemos tener en cuenta que su frecuencia de infecciones del tracto urinario en el embarazo se da de un 5 a 10%, ya que además se relaciona también con importantes problemas del feto como partos prematuros, bajo de peso, infecciones y mortalidad perinatal, y además y para la madre también puede causar una anemia y una hipertensión. Ahora, en las gestantes se añade unas modificaciones fisiológicas y anatómicas que elevan este riesgo a la ITU. Y las importantes es más que todo la dilatación pielocalicial, lo que contribuye a factores mecánicos y hormonales, dando lugar a una hidroureter y una hidronefrosis. También la estasis uterorrenal puede albergar hasta 200 mililitros de orina, y también puede haber la compresión mecánica del útero y de las venas ováricas sobre el uréter derecho. Se inicia al final del primer trimestre. Luego también se puede relacionar con la dextrorotación uterina, la interposición del colon sigmoides y el tránsito en paralelo del uréter y los vasos ováricos del lado izquierdo, que también favorecen a lo que es el predominio derecho de la compresión ureteral. Por ello, 9 de cada 10 pacientes que asisten sobre el lado derecho. La influencia hormonal más que todo está relacionada con la progesterona, como las prostaglandinas también, ya que estos disminuyen el tono y la contractibilidad de los uréteres y favorecen así el reflujo vesicouretral. Este vaciamiento vesical incompleto va a facilitar el reflujo migratorio de bacterias ascendentes. También el estrógeno va a inducir una hiperemia en el trígono e indirectamente va a favorecer una herencia de gérmenes en el epitelio. El incremento del 50% del volumen circulante va a provocar también un aumento de filtración glomerular que va a favorecer a una estasis urinaria. Y también la alcalinización de la orina, es decir, el incremento de excreción de bicarbonato y el aumento también de la concentración urinaria de azúcares y aminoácidos, estrógenos, va a facilitar asimismo el crecimiento bacteriano. Y durante el embarazo, la médula renal es particularmente tan sensible a las infecciones, y va a tener un ambiente hipertónico que va a inhibir la migración leucocitaria, fagocitosis y activación del complemento. Lo que va a decir que la alteración del sistema inmunitario parece favorecer esta ITU, ya que se ha demostrado que la producción de interleuquina 6 y la respuesta antigénica específica anti-Escherichia coli, que suele ser la bacteria más frecuente, suele ser menor en gestantes. Siguiente. Mónica, discúlpame que te interrumpa. ¿Solamente tú vas a hacer la presentación o tienes otro compañero? No, mi compañero va a hablar de los dos aparatos. Yo ya acabé este siguiente punto. Siguiente. Siguiente, Lena. No, te toca a ti, Lena. De acuerdo. Continuando entonces con lo que es la presentación, vamos a ver los cambios que van a haber a nivel del aparato digestivo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay dos factores importantes que están generando los cambios dentro del sistema de la gestante. Hay un factor hormonal y hay un factor mecánico. Por parte del factor mecánico vamos a tener el desplazamiento de los órganos que va a haber por parte del útero ocupado, es decir, el útero donde se está desarrollando esta nueva vida. Por parte de los factores hormonales vamos a tener los efectos principalmente en esta parte digestiva causados por la progesterona. Vamos a ver qué efectos tiene justamente
la parte de la progesterona en los diferentes sistemas, en diferentes partes de este sistema. Por ejemplo, a nivel del esófago, vamos a ver que la progesterona causa una relajación del músculo liso del esófago y a su vez una relajación también del esfínter esofágico inferior. A nivel del estómago va a disminuir el peristaltismo gástrico, así como también disminuye el peristaltismo intestinal. A nivel de la vesícula biliar podemos ver también relajación del músculo liso de la vesícula biliar. Y a nivel del hígado, a nivel hepático, vemos algunas acciones como la reducción de la actividad de la CIP-IA2 y la disminución ligera de enzimas hepáticas como la GGTP y transaminasas como la AST y ALT, así como también disminución de la bilirrubina. Vamos a ver entonces que estos cambios que generan van a desembocar a su vez en diferentes patologías que afectan a la gestante. Como hemos visto, el estómago se iba a ver modificado por factores como era la compresión y por la parte hormonal el retraso en el vaciamiento gástrico. Esto a su vez, si vemos estos dos juntos, como vemos había una disminución del vaciamiento gástrico, si lo asociamos a la relajación del esfínter esofágico inferior, va a llevar a que haya una mayor predisposición a lo que es un reflujo gastroesofágico, es decir, el retorno de este contenido que no está siendo vaciado por el estómago, al tener un esfínter que está relajado, va a permitir el retorno de este flujo gastroesofágico. Esto es de suma importancia ya que va a llevar a que aumente el riesgo de las gestantes de la broncoaspiración. Por otra parte, la presencia de la relajación del músculo liso de la vesícula biliar va a llevar a la estasis biliar y va a favorecer de que las gestantes padezcan lo que es la litiasis vesicular, la presencia de cálculos. A nivel del intestino, la progesterona, como vimos, disminuía el peristaltismo intestinal. Esto va a afectar produciendo una mayor absorción, pero debido al lento tránsito intestinal, también va a conllevar un desarrollo de estreñimiento y distensión abdominal, que puede ser exacerbado por conductas alimentarias o de sedentarismo de la madre. Como vimos, también había la afectación a nivel hepático. En este caso, si bien el hígado no va a experimentar modificaciones de tipo morfológicas, donde se ve afectado es en su función metabólica, ya que está afectando justamente la actividad del CIP-IA2, que justamente es el que va a regular el metabolismo en el organismo. Así pues, vamos a ver también cambios no solo a nivel digestivo, sino también a nivel de lo que es la piel y los anexos. El principal cambio que vamos a encontrar en la piel de las mujeres embarazadas va a ser la hiperpigmentación. La hiperpigmentación se va a dar por una secreción aumentada de la aldosterona. Esta principalmente tendría la función de eliminar la eliminación de sodio y agua por medio de la orina. Sin embargo, en las mujeres embarazadas se va a ver alterado y se va a favorecer lo que es la retención de hidrosalina. Estos, debido a los niveles aumentados de estrógeno y progesterona. Esta agua retenida va a inundar tejidos y va a dar a la piel y a las mucosas un discreto aumento de volumen y una turgencia característica. En la mayoría de las mujeres, sobre todo las que son así de piel oscura, van a notar justamente este aumento generalizado de la pigmentación de la piel. Hacia el tercer mes vamos a notar cambios a nivel, por ejemplo, de los pezones, de las areolas, de la vulva y de la línea media abdominal, que en este caso se van a ver oscurecidos, como podemos apreciar en la imagen. Hacia el quinto mes vamos a notar que aparece la ampliación del color de la areola mamaria, que va a dar lugar a lo que se llama una areola secundaria. La pigmentación puede extenderse también al nivel del periné, el ano y la superficie interna de los muslos. La intensidad de toda esta nueva pigmentación se debilita después del parto. Y bueno, la causa principal de esta pigmentación se atribuye a lo que son los estrógenos y gestágenos. Justamente van a aumentar al principio de la gestación y posteriormente va a ser principalmente dado por la actividad de la placenta. Esto ya que influye sobre lo que es la hormona melanocito estimulante. Una hiperpigmentación característica de las embarazadas es también el conocido melasma. Esta se va a manifestar en forma de máculas irregulares, simétricas, bien delimitadas,
que van a distribuirse a nivel de la frente, mejillas, labio superior, mentón, como estamos apreciando en la imagen. Su frecuencia es variable, viéndose entre un 13% y un 75% de las mujeres embarazadas, sobre todo en las que son de tez más oscura. Se da por un exceso de melanina en la epidermis, que es la más frecuente, en un aproximadamente 80%, en la dermis, que va a ser ya en un 5%, o en ambas en un 15%. Y se asocia justamente a este incremento de las hormonas de la gestación. A nivel de lo que son el pelo y las uñas, muchas mujeres refieren justamente lo que es el crecimiento del pelo durante el periodo de la gestación. Sin embargo, esto es debido a un aumento de los folículos análogos, que después del parto puede darse incluso un descenso compensatorio, el cual, si se ve exacerbado, puede dar una forma exagerada, causando alopecia postparto, que se puede recuperar entre los 3 y 12 meses postparto. Adicionalmente, también tenemos que recordar que la gestante está expuesta a lo que es estrés metabólico, por lo que hay un alto consumo de vitaminas, minerales, proteínas, que va a repercutir justamente en el desarrollo del cabello, por lo que es común que muchas mujeres tengan el cabello quebradizo. Pero no solo el cabello, sino también las uñas. Las uñas normalmente en las manos tienen un crecimiento de 1 centímetro cada 3 meses, y en los pies de 1 centímetro cada 9 meses. Sin embargo, esto se va a ver aumentado durante el embarazo, justamente por el aumento del metabolismo y la circulación periférica, que también va a aumentar. Esto va a llevar a que la gestante presente uñas quebradizas, de aspecto astillado, irregular, incluso en forma de sierra en el borde de la uña. Se asocia también a lo que es la ferropenia, que es bastante común en estas pacientes. Por parte vascular, tenemos que entender estas estructuras que van a ser las arañas vasculares. Son más frecuentes en aquellas mujeres de raza blanca. Van a aparecer principalmente entre el segundo y el quinto mes de embarazo en la cara, parte superior del tronco, las manos y los brazos. La mayoría desaparecen espontáneamente a los 3 meses postparto. Las arañas vasculares es lo que nosotros conocemos como telangiectasias. Van a ser unas elevaciones angiomatosas, puntiformes, que se irradian como pequeñas arañas. Por otra parte, tenemos lo que son el eritema palmar, que afecta a un 70% de las mujeres blancas y un 30% de las mujeres negras. Aparece generalmente a la vez que las arañas vasculares, de una forma limitada en lo que es la eminencia tenar o hipotenar, o en toda la palma, con una forma de un patrón moteado. Suele desaparecer después del parto. Aquí en la imagen podemos ver justamente cómo es que se da este eritema palmar. Otros cambios dérmicos que podemos apreciar son los que es las estrías. Estas estrías, bueno, aparecen entre el 77 y el 90% de las mujeres embarazadas, sobre todo apareciendo a partir del 6º mes. Estas son unas líneas de piel atróficas que son el resultado de la ruptura de la dermis bajo una epidermis intacta. Las estrías son unas depresiones que van a aparecer de un color rojo violáceo en un inicio y que luego se vuelven un color más blanco nacarado. Estas estrías aparecen de forma simétrica, principalmente alrededor de lo que es el ombligo, extendiendo por la pared abdominal, las caderas, los muslos, y finalmente llegando hasta la altura de las mamas y las axilas. Tenemos también como otra manifestación lo que son las varicosidades, las conocidas varices. En este caso, los factores hormonales y el aumento mecánico de la presión venosa van a favorecer justamente su aparición a nivel de la pierna. Puede dar lugar a una sensación de pesadez, dolores punzantes en la pantorrilla. En gran parte de las mujeres desaparecen después del parto, aunque existe el riesgo de que se instaure una insuficiencia venosa crónica, como hemos visto por parte de mi compañera, lo que es los factores para desarrollar asociados a la parte hematológica. También, bueno, puede haber un aumento de la presión en la región anal, que puede derivar posteriormente en la aparición de hemorroides. Tienes 3 minutos, Leonardo, para culminar tu presentación. Bueno, doctor, vamos un poco rápido entonces, vamos a ver qué otros cambios tenemos. A partir de la parte metabólica tenemos que va a ser diferente tanto en el primer trimestre como el segundo y el tercer trimestre. En el primer trimestre tenemos un estado anabólico donde
en la madre van a aumentar las reservas de grasa y pequeños aumentos de lo que es la sensibilidad a la insulina, mientras que a partir del segundo y tercer trimestre entramos a un estado catabólico. Se va a generar resistencia a la insulina, que va a aumentar progresivamente. Esto va a resultar que la gestante tenga unas mayores concentraciones de glucosa y ácidos grasos libres. A nivel del páncreas, vemos que va a haber una hiperplasia de células beta. Esto va a justamente aumentar la producción de insulina por parte de la madre, sobre todo en los primeros trimestres. Va a haber, como mencionamos, una mayor sensibilidad a la insulina al inicio de la gestación y progresivamente se va a dar una resistencia a la misma. También vamos a ver que hay elevación de hormonas diabetogénicas, es decir, que van a generar un aumento de la glucosa, como puede ser el lactógeno placentario, la progesterona, cortisol y la prolactina. De estos destacamos lo que es el lactógeno placentario, justamente por estos 4 mecanismos: la activación de la lipólisis, un aumento de la resistencia tisular a la acción de la insulina, mayor utilización de ácidos grasos libres, triglicéridos y colesterol, y la estimulación directa de secreción de la insulina por parte de las células betas del páncreas. La glucosa en el embarazo, en el ayuno, va a mantener unos niveles normales, ya que el propio mecanismo va a tener unas medidas contrarreguladoras. Va a aumentar el almacenamiento de glucosa en la forma de glucógeno. Hay un aumento del uso de la glucosa por tejidos periféricos, disminución de la producción hepática de glucosa, y también la propia glucosa que va a utilizar el feto, el embrión. La producción de la glucosa hepática en ayunas va a ir aumentando a medida que progrese el embarazo, hasta un 30% se ha visto. A nivel del sistema endocrino, tenemos justamente que va a haber un incremento de las hormonas liberadoras hipotalámicas, todo el eje hipotálamo hipoficiario que va a derivar en las diferentes hormonas. Como vemos, no es que solo se activen las hormonas dedicadas al embarazo, sino que podemos ver que hay también liberación de hormonas para lo que es a nivel de la corteza suprarrenal o en la glándula tiroidea, que vamos a destacar más adelante. También tenemos que tener en cuenta que la placenta también va a generar una liberación de hormonas por su cuenta, principalmente la hormona liberadora de gonadotropina y la hormona liberadora de corticotropina. Entre las hormonas que he destacado para esta parte tenemos a la prolactina, que justamente su función es llevar a la hiperplasia las células productoras de prolactina, las lactotropas, en el lóbulo anterior. Va a preparar las glándulas mamarias para la alimentación del recién nacido inmediatamente después del parto. Los niveles de cortisol van a aumentar de forma fisiológica por el embarazo debido justamente a la producción placentaria de ACTH y CRH, que van a influir justamente en los niveles de glucosa, por ejemplo. Por su parte, las hormonas tiroideas, vamos a tener en este caso que va a estar alterada debido a un estímulo por parte de los estrógenos. Estos provocan un aumento del doble de la síntesis hepática de la globulina que une a la tiroxina y a la triiodotironina. Esto va a generar justamente que en algunos casos de gestantes podamos encontrar hipertiroidismo o hipotiroidismo incluso subclínico. Por su parte, las glándulas tiroides van a permanecer sin alteraciones. A nivel músculo esquelético, tenemos que tener en consideración de que el aumento del volumen abdominal por el embarazo va a generar también un aumento de peso, una redistribución del peso y un cambio en lo que es el centro de gravedad. Van a haber cambios de postura tratando de acomodarse al crecimiento fetal. Estos cambios de postura, como podemos ver en la imagen, van a progresar generando, por ejemplo, una lordosis lumbar incrementada, que puede ir exagerándose. Va a haber flexión a nivel del cuello, hombros caídos, por mencionar algunos. El desplazamiento del centro de la gravedad, vamos a ver cómo va a ir desplazándose con el pasar de los trimestres. Por ejemplo, en el primer trimestre todavía se mantiene más o menos en su posición. En el segundo trimestre vemos cómo va a ir adelantándose con medida que se va desarrollando el feto. Va a aumentar la lordosis lumbar y también vamos a ver que hay anteversión de la pelvis a partir del segundo trimestre. Esto, a nivel de lo que es el músculo esquelético, las principales hormonas que van a causar los cambios son la relaxina y el estrógeno, ya que están ligadas a lo que es el incremento de la laxitud ligamentaria de la pelvis. Esto va a generar dolor y puede haber incluso subluxación o dislocación a nivel de fémur. Otro cambio musculoesquelético que tenemos se da por la retención de líquidos. Al retener líquidos va a haber compresión de tejido blando que va a llevar a dolor espinal, dolor en extremidades superior e inferior, puede haber incluso neuropatía periférica, calambres y el síndrome del túnel carpiano. Este es uno de los síndromes más comunes en las gestantes debido a que justamente por el aumento de volumen va a haber compresión del nervio mediano.
Como mencionaba, los dolores principales en la parte musculoesquelética van a ser el dolor lumbar, que aparece en más de la mitad de las gestantes, e incluso se considera un dolor normal del embarazo. Está dado por la compresión mecánica por parte del útero, el cambio del centro de la gravedad, el incremento de la fuerza aplicada a la columna. También se asocia a la laxitud que van a tener los ligamentos pélvicos y la compresión vascular. Por parte también tenemos el dolor a nivel de la pelvis, que es, las gestantes lo describen como una sensación de quemazón o una puñalada en la región sacra, que también puede ser un dolor a nivel de la sínfisis del pubis. Aparecen principalmente durante la semana 18 y alcanzan su pico de dolor durante la semana 36. Esto se da por incremento de la laxitud de los ligamentos pélvicos y el alargamiento de la sínfisis del pubis, que también va a estar dada por la relaxina y el estrógeno. Y el dolor articular, que es justamente como mencionamos, la compresión de los tejidos blancos, debido al aumento de los niveles de relaxina, progesterona, estrógeno, cortisol. Van a asociarse a síntomas articulares como rigidez y artralgias. Y finalmente, para la parte del sistema nervioso central, vemos alteración. Se ha relatado que algunas gestantes y puérperas tempranas tienen problemas de atención, concentración y memoria, aunque son principalmente casos limitados y con frecuencia anecdóticos. Las pérdidas de memoria asociadas al embarazo se pueden reportar principalmente durante el tercer trimestre. A nivel de la visión de los ojos, hay una disminución de la presión intraocular que va a ser atribuido a un mayor flujo vítreo. Hay un ligero incremento del grosor de la córnea a causa de edema y se pueden apreciar incluso el uso de Krukenberg, que son opacidades rojas amarronadas en la superficie posterior de la córnea. Y finalmente hay alteraciones del sueño. Desde las 12 semanas hasta los primeros 2 meses posparto, la gestante y posteriormente puérpera va a presentar dificultades para conciliar el sueño. Puede cursar con despertares súbitos y frecuentes, menos horas de sueño y menor eficacia del sueño. También se ve asociado las gestantes con la presencia de la apnea obstructiva del sueño. Con ello estaríamos por culminada nuestra exposición. Estas son las bibliografías que hemos citado. Muchas gracias. Muy bien. Yo creo que este grupo sí ha revisado de manera bastante más acertada lo solicitado en este caso por mi persona, y les felicito por eso. En realidad hay mucho de qué hablar por los cambios fisiológicos del embarazo. Si ustedes pueden abrir sus cámaras, de repente puedo verlos, si es que es factible. Tú eres Leonardo, ¿verdad? Y tú eres Mónica. A ver, quisiera preguntarles a ustedes, de todos los cambios que ocurren en el embarazo, mucho es secundario a la concentración elevada de progesterona, ¿verdad? ¿Puedes abrir tu cámara, Leonardo, Mónica? Sí, doctor, un momento, estoy tratando de detectar. Ya. La pregunta es básica. En una gestante que tiene problemas de hipotiroidismo, ¿cuáles serían los trimestres que más se complicarían para ti, Leonardo? Y para Mónica, la contraparte, una gestante hipertiroidea, ¿en qué momento se podría complicar más y cuáles serían sus complicaciones? Recuerden que esos cambios hormonales que se dan por trimestres tienen mucha relación con algunas hormonas que están complicadas pues están en exceso o en defecto en determinadas patologías. Así, por ejemplo, la hormona estimulante, la tiroides y la tiroxina tienen pocos aminoácidos que difieren de la unidad beta y del lactógeno placentario. Como tienen una afinidad bastante fuerte, entonces la paciente hipertiroidea, durante el primer trimestre donde la unidad beta está elevada, donde el lactógeno placentario está elevado,
va a tener mayor crisis durante el primer trimestre. Entonces, el riesgo de aborto en una hipertiroidea es más frecuente en el primer trimestre. El riesgo de descompensación tiroidea, tormenta tiroidea, taquicardia, fibrilación, es mayor en el primer trimestre. Mientras que en el segundo trimestre, donde desaparece la unidad beta y aumenta la progesterona, entra en un periodo más bien de calma, de reposo. La hipertiroidea es como si se hubiera sanado. Y otra vez en el tercer trimestre desaparece o va disminuyendo los niveles de progesterona y aumenta los niveles de estrógeno para otra vez descompensar a la hipertiroidea. En consecuencia, una gestante con hipertiroidismo hay que tener mucho cuidado que no se descompense en el primer trimestre o en el tercer trimestre. Fíjese qué diferente es. La hipotiroidea, a diferencia de la hiper, en el primer trimestre tiene mayor riesgo de aborto. ¿Por qué mayor riesgo de aborto? Porque esta paciente tiene un metabolismo muy disminuido que va a generar problemas en la implantación, problemas en la circulación placentaria, que va a generar un déficit en el desarrollo de este bebé. Entonces, esto, si empeora con el incremento de progesterona en el segundo trimestre, obviamente el segundo trimestre va a ser fatal para la paciente hipotiroidea. Entonces, fíjense ustedes, solamente conociendo cambios fisiológicos del embarazo ya pueden anticiparse a las posibles complicaciones que puede tener una gestante hipotiroidea, una gestante hipertiroidea. Otra de las preguntas que suelo realizar a los alumnos de pregrado es la siguiente. ¿Por qué la paciente durante el segundo y tercer trimestre cambia su forma de caminar, a lo que le denominamos la caminada del ganso? ¿Por qué camina ampliando sus caderas, separando sus piernas, flexionando su rodilla y tirando su espalda hacia atrás y el abdomen hacia adelante? Vendría a ser una marcha compensatoria debido al cambio en el centro de la gravedad de la paciente. Perfecto. El cambio en el centro de la gravedad sería aquel detonante que va a cambiar su actitud de marcha para que no se caiga la paciente, porque su centro de gravedad está saliendo fuera de su cuerpo, es decir, de lo que estaba en su eje convencional. Al crecer el útero va a generar un cambio en el eje de gravedad. En consecuencia, tiene que hacer un cambio compensatorio, tirando la espalda hacia atrás, haciendo una mayor lordosis lumbar y en consecuencia va a generar los famosos dolores lumbares. Notan que la paciente se agarra la cintura hacia atrás con dolor y no está en trabajo de parto. Son los famosos dorsolumbalgias propios del embarazo. ¿Por qué se denomina el embarazo una enfermedad predominantemente trombogénica? Ay, O también se le considera un estado de hipercoagulabilidad. Mónica. más que todo por lo que dije, lo de los factores y por la predisposición de lo que es la vasodilatación de los vasos sanguíneos, y más que todo sobre lo que es los factores 7, 9, 10 y el fibrinógeno y el problema del factor Golgi. Y a la mayor adhesividad plaquetaria, ¿quién induce, el estrógeno o la progesterona? A veces tenemos un concepto errado de que porque es embarazo significa que solamente va a subir la progesterona.
Recuerden que los estrógenos suben entre 4 y 8 veces sus niveles normales, pero no son dependientes del ovario, porque el ovario no produce estrógeno durante los 9 meses, son extraováricos. Muchos de ellos son de conversión periférica, de la grasa periférica, y algunos provenientes del sistema adrenal. Ese ovario está dormido durante los 9 meses. Solamente los primeros 8 semanas el cuerpo lúteo le va a generar una buena cantidad de progesterona. Después de eso, el ovario queda prácticamente bloqueado, congelado. Entonces, ese incremento de entre 4 a 8 veces los niveles normales de estrógeno, los estrógenos inducen a factores de crecimiento. De esos factores de crecimiento, los más importantes son los que se liberan a nivel de la médula ósea para incentivar la proliferación de ciertas líneas celulares. Así, por ejemplo, los leucocitos pueden llegar a 18.000 y no hay una infección, no hay una sepsis, no hay una infección para nada. Es normal en el embarazo. Ver 14.000, 15.000 leucocitos por milímetro, a cualquier otra persona le puede parecer que es una infección grave, pero no, es un embarazo normal. Las plaquetas pueden subir hasta 300, 350.000, pero no solamente es el número, sino la capacidad que tiene de agregación plaquetaria mediado por factores inductores secundarios al estímulo de estrógeno. Entonces recuerden, el estado de hipercoagulabilidad se da mediado por estrógenos, estimulan la adición plaquetaria, la proliferación de factores de coagulación y mediados por la progesterona hacen un éxtasis venoso con mayor tiempo y lentitud en el retorno del sistema bisatergo, condicionando un estado de hipercoagulabilidad mediado por estrógenos y progesteronas durante el embarazo. En consecuencia, las mujeres gestantes deberían tener un sistema de protección frente a esos riesgos, que si bien es cierto no es muy frecuente, pero cuando se da es grave, incluso a veces es mortal. Otro de los factores que siempre se discute en casos clínicos son las gestantes durante los primeros inicios del embarazo sufren de trastornos digestivos. Por ejemplo, reflujo gastroesofágico, pirosis, gastritis, constipación, mal dicho o mal llamado estreñimiento. No existe el estreñimiento, sino constipación. Y eso es causa muy frecuente de interconsulta a otras especialidades como gastroenterología, como el hepatólogo, porque piensan que hay una lesión severa en el hígado. Y esto está mediado por la progesterona, porque produce un enlentecimiento en el peristaltismo. Por lo tanto, los intestinos están muy lentos, muy vagos, y el fenómeno del vaciamiento del tubo digestivo es muy lento. Igualmente en la vesícula biliar, por eso que no hay un buen drenaje, una buena expulsión cuando uno consume alimentos grasos, hay una dispepsia en la gestante, porque no hay un adecuado y oportuno vaciamiento de la vesícula biliar para hacer la emulsión y su función respectiva frente a los ácidos grasos por parte de los ácidos biliares. Entonces, fíjense, todos esos cambios que ustedes van a ver dentro de la fisiología del embarazo permite explicar muchos de los síntomas y signos que la paciente acude al consultorio en sus controles prenatales respectivos. Eso les permite a ustedes estar preparados para tratar de solucionarlo, y muchas veces con una explicación es más que suficiente con un medicamento, porque muchos de los medicamentos a veces no son tan útiles y muchos están prohibidos durante el embarazo, especialmente durante los primeros meses. Yo espero que esta revista haya sido de utilidad para todos los participantes, y en realidad les felicito al segundo grupo, a Leonardo y a Mónica, porque me parece que han hecho un buen trabajo, han revisado buena literatura.
no se olviden de enviarlo, ya sea a mi correo o a mi WhatsApp, sus presentaciones de manera individual. El grupo de obstetricia me presenta su PPT y el grupo de ginecología su PPT. Al grupo de ginecología, no sé si están presentes, pueden aperturar su cámara, por favor. ¿Están presentes o no están presentes? Sí, doctor, lo que pasa es que la computadora de mesa no, no tiene cámara. Bueno, entonces, si no tienen cámara y están presentes, tienen hasta un tope de 6 a 7 días para que amplíen el tema. He mandado a todos de sus compañeros que se han contactado conmigo literatura para que ustedes puedan modificar y mejorar su ponencia. Entonces, de tal manera que me lo reenvían en 6 o 7 días ya su ponencia, pero ya corregida con todos los detalles que le hemos hablado. No más clasificación de Baden-Walker, no más histocele, uretrocele, rectocele y todos los celes. Sí, utilizar la terminología y sus definiciones correctas según la Sociedad Nacional Internacional de Continencia, que ha sido modificado ya incluso en febrero del 2023. La última estandarización se hizo en el 2017 y el 2023 ha sido la última revisión donde se ha estandarizado todos aquellos términos que generaban dudas. Así que ustedes pueden encontrarlo, creo que tienen en su página de correo institucional la oportunidad de ingresar a bibliografía indexada, más seria, buscadores que pueden entrar a MD Plus, que pueden entrar a Cochrane, que pueden entrar a otras librerías donde puedan ampliar ese tipo de información, ¿ya? Igualmente, se les agradece por su esfuerzo que han hecho y el siguiente grupo que va a rotar conmigo en la práctica, por favor que se comunique lo más pronto para que podamos ya ir coordinando lo que tienen que revisar, porque no sé si los otros grupos que han rotado conmigo ya les han explicado. Desde el principio tenemos que ya hacer algunos cambios, olvidar la forma tradicional de enseñanza y aplicar una herramienta didáctica diferente a la que ustedes estaban acostumbradas. Exigencia al máximo en la literatura. La idea es que ustedes, al terminar este curso de ginecología, tengan un concepto diferente, mucho más práctico, mucho más real de lo que les habían enseñado. Es decir, ya preparados para hacer su internado. ¿Alguna pregunta del grupo que no sean de los ponentes que quisieran aclarar o quisieran aportar? Su silencio lo dice todo. O no han entendido nada, o ya entendieron mucho. Muy bien. De no haber preguntas, se les agradece a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Se les felicita a todo el grupo, tanto de gineco como de obstetricia, y con la indicación respectiva de que el grupo de ginecología tiene que mejorar un poquito la presentación para que me lo puedan enviar su PPT máximo de 6 a 7 días, ¿no? Muy bien, que tengan buenas noches, cuídense. Nos vemos. Chao. Buenas noches, doctor.